Hola, mi nombre es Estela de Aromas de Macondo. Hoy les traigo una sorpresa muy especial. Son 5 jabones caseros de glicerina, saludables, artesanales, biodegradables y además de todo muy decorativos para el hogar. No se pierdan hasta el final. Acompáñenme. El primer jabón que vamos a hacer es un jabón exfoliante. Además de eso sirve para reactivar la circulación, ya que posee esta esponja natural o estropajo que ayuda muchísimo para la circulación. Entonces yo he recortado aquí 2 rueditas para colocarlos aquí en el fondo. Esto es el exfoliante, que también es de la misma esponja. Aceite esencial de romero, aceite esencial de rosas y alcohol, y glicerina transparente. Lo primero que vamos a hacer es diluir la glicerina transparente. Si está lista la glicerina transparente diluida, le vamos a colocar el exfoliante. Que se vaya enfriando ahí, porque si lo dejamos así caliente se nos va a sentar todo el exfoliante, entonces toca estarlo mezclando. De aceite esencial de romero le vamos a colocar 8 goticas. Vamos a colocarle de manzanilla también un poquito. Mezclamos muy bien. Le voy a colocar 2 colores. Este es como un rosadito, una gota. Y por este lado otra gota, pero de amarillo. Y se lo vamos a colocar aquí encima. Ahora toca esperar que seque bien. Bueno, este jabón va a ser para niños. Vamos a necesitar un patico o algún animalito que ustedes tengan en casa, así de plástico. Glicerina transparente, colorante, aceite esencial de manzanilla y rosas, glicerina opaca. Lo primero que vamos a hacer, diluir la glicerina transparente a baño María. Aquí ya está la glicerina diluida, entonces le vamos a colocar en el fondo un poquitico para pegar el pato. Vamos a hacer este muñeco también. Como hice bastante glicerina, entonces también lo vamos a pegar. Mientras que esté frío, vamos a colocarle al resto de glicerina colorante. Enseguida le vamos a colocar manzanilla, unas 5 gotas. La manzanilla es muy refrescante y no les va a dar alergia a los niños. Y rosas. La rosa también es muy suave.
mezclamos y le vamos a colocar alrededor del pato. Y aquí dentro del niño, que está ahí dentro del molde del niño. Entonces vamos a hacerle así para que salgan como una especie de hojuelas. Estas hojuelas se las vamos a colocar así para que sea como si fuera olas. Por más que uno se quiera no untar, cuando uno trabaja con jabones casi siempre esos colorantes le marcan a uno las manos. Por eso es bueno utilizar guantes. Bueno, vamos a dejar secar un poquito. Bueno, aquí ya están los 3 jabones que hemos hecho hasta el momento. El pato quedó listo. Mire cómo quedó el patico hermoso. Bueno, pongámoslo acá. Este le coloqué, este es el del estropajo, le coloqué un poquito de azul que me sobró de los otros 2 y quedó así. Y este del niño lo rellené con amarillo, solamente alrededor del niño, así como hice con este, y quedó listo también. Les quedaron estos 2 para los niños y este para la mamá o para el papá. Volvemos con otro. Vamos a hacer unos jabones perfumados para cargar en el bolso. Son muy sencillos y muy prácticos. Enseguida de este también vamos a hacer el jabón de miel de abeja. Pues primero vamos a partir en cuadritos esto y a colocarlo a baño María, como hemos hecho con todos. Entonces vamos a colocarlo a baño María. Aquí está ya la glicerina diluida. Le vamos a colocar colorante rojo. Natural. Pongámosle otro poquito de rojo. Y le vamos a colocar perfume. El perfume consta de 3 aceites esenciales. El primero es ciprés, son 10 gotas. Esto le va a dar un aroma muy buena. Este es manzanilla, 15 gotas.
15 gotas. Y bergamota o naranja o limón, cualquiera de esos tres, son 5 goticas nomás. Y esto le va a dar un aroma súper rica a los jabones. Ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando estos corazones, este molde. Si no tienen molde, pueden en cualquier, por ejemplo, de esos empaquecitos de las pastas. Ahora esperamos que seque. Aquí ya estuvo todos los corazoncitos. Los pueden empacar en una bolsita de estas o en una cajita que la podamos llevar fácilmente en el bolso. Cada corazoncito es para una sola lavada, únicamente. Entonces acá, como llevarlo así en el bolso o en una cajita de estas. No se nos va a regar como el alcohol y no nos va a dañar las manos porque son jabones naturales enriquecidos con aceites esenciales. Bueno, ahora vamos a seguir con el jabón de miel de abeja. Este jabón tiene propiedades muy buenas como suavizante, astringente, cicatrizante. Bueno, tiene cantidad de propiedades la miel de abeja para la piel. Entonces vamos a necesitar glicerina transparente, natural. Esta es esencia de miel de abeja o aroma de miel de abeja natural. Colorante amarillo, la miel de abeja pura. Y iniciamos con el jabón diluyendo. Vamos a partirlo en cuadritos. Vamos a colocar a baño María, o sea, en agua caliente. Colocamos esta vasijita. Bueno, aquí ya tengo la glicerina transparente diluida. Ponerla acá para que me vean bien. Le vamos a colocar el aroma de miel de abeja natural. Le vamos a colocar 2 goticas de amarillo. Y le vamos a colocar una cucharadita pequeña de miel de abeja pura. Siempre cuando hagamos jabones de glicerina, el porcentaje de los aditivos no puede pasar del 10%. Entonces, antes de colocar este jabón, le vamos a colocar en la parte de abajo un papel de burbujas, un pedazo de papel que cuadre con el tamaño del jabón. Las burbujitas mirando para arriba. Aquí le vamos a colocar alcohol para quitarle todas las burbujas. Y encima le vamos a colocar también el papel de burbujas. Ahora nos toca esperar que seque.
Como aquí yo tengo un molde de un perrito, yo lo tenía rellenado de negro, entonces no se puede ver bien porque hasta que no lo saquemos. Entonces aquí me sobró amarillo desde la miel de abeja, entonces lo voy a acabar de rellenar con amarillo. Este sí solamente se va a ver cuando lo desmoldemos. Ahí realmente no se alcanza a ver nada. Ahora sí toca esperar que seque. Aquí ya está seco el de miel de abeja. En estos le vamos a dar un toquecito como de blanco justo del orillo de los huequitos. Este colorante también es natural y es especial para jabones, no es para alimentos ni nada de eso, es especial para jabón. Como para resaltar más. Estuvo listo el de miel de abeja. Y vamos a ver el perrito. Este sí es solo molde. Ahí quedó el perrito. Un perrito negrito sobre un cojincito. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, aquí están todos los proyecticos de jabones que hicimos. Espero que les haya gustado, que me manden comentarios y que me le den manito arriba. Hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.